En mi casa, me acuerdo que alguna vez, bueno, creo que era cuando yo ya estaba en cuarto año, quinto año de secundaria, estaban haciendo un proyecto en Cloud Labs se llamaba, y estaban haciendo el proyecto de obtención biotecnológica de penicilina, ¿no? Es simple, solamente dejas honguear pan, dejas honguear naranja, un cítrico por ahí, y entonces vas a obtener penicilina, ¿no? Pero es todo un proceso que tiene su explicación biológica hermosa, química hermosa, de cómo es que en el pasado descubrieron la penicilina, ¿no? Que un antibiótico. Miren ustedes, es increíble cómo es que hace siglos atrás, unos cuantos siglos atrás, las personas se morían con cualquier infección. Tú te pinchabas el dedo y comenzaba una infección ahí, y como no había antibióticos, esa infección podría avanzar y cangrenar tu dedo y después llevarte hasta una muerte. Una simple disentería, que se le conoce como una diarrea, te podía matar. Era peligrosísimo, peligroso. Cualquier infección era peligrosa, una infección bacteriana era peligrosísimo, pero gracias pues al descubrimiento de la penicilina, y luego comenzaron a sintetizarlo, ¿no? A obtenerlo de manera masiva, pues sirvió para que los médicos o los farmacéuticos nos provean de medicamentos con penicilina, y entonces muchas bacterias pues ahora son fáciles de matarlas, ¿no? De destruirlas. Pero me acuerdo que estaban haciendo eso en el Gómez, y la profesora pues veía que estaban avanzando, explicándole a los niños qué es lo que tienen que hacer, y les faltaba el fundamento biotecnológico. Entonces la profesora me pide por favor que yo pueda hacerles una clase a los alumnos. Y la verdad no tenía muchas ganas de hacer la clase, y hoy estaba y hoy me decía cada rato: pa, ¿ya vas a hacer la clase? ¿Ya, pa, vas a hacer la clase? ¿Ya vas a hacer la clase? ¿Ya vas a hacer la clase? Y no quería hacerlo, no quería volver a tocar esos temas. Una vez que los toco es apasionante, ¿no? Y yo no quería hacerlo. Entonces faltaba, creo que como, no sé, tal vez una hora. Me habían dicho que a 7 de la noche creo que teníamos que hacer la clase o algo así. Entonces, faltando como 40 minutos o una hora, creo, no sé, dije: ya está bien, vamos a hacer para salir de esto. Y hacemos la clase, quedó grabada, les preparé. Entonces yo comencé a observar que Yada, Yoyo, Yoshua, tal vez especialmente, tal vez tal vez decía, tal vez, algo así veía. Increíble, ¿no? ¿Cómo es que en media hora mi papá ha preparado diapositivas, se ha hecho una clase y ha enseñado biotecnología? Y yo me quedaba solamente callado y no decía mucho. Pero después, un poco tiempo después, les dije: en realidad no hay ningún truco en hacer una clase de manera rápida en media hora. Solamente tienes que conocer las bases. Nada más. Es sencillo. Para cualquier área del saber, dedícate en las bases. Ponle fuerza en las bases. Ponle ganas a las bases, busca entender la base, busca entender lo mínimo de matemáticas, lo mínimo, la existencia de un número, vamos, cosa insignificante que para muchos como que, ay, ya de frente vamos a hacer cálculo, de repente diría Henry, ¿no? No, primero mira la existencia del número. ¿Cómo es que se da esa existencia? Primero mira cómo es que 1 más 1 es 2, ¿cómo se demuestra eso? Comienza a observar, comienza a entender las cosas básicas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las operaciones básicas que existen? O sea, lo básico, en lenguaje, las letras, de dónde nace su historia, la formación de las oraciones, cosas simples. En química, por ejemplo, entender el átomo mismo o la historia misma de cómo es que el hombre ha evolucionado desde la alquimia hasta la química, y entonces vas entendiendo lentamente de la base, vas entendiendo hacia lo complejo. Y cuando eso ocurre y ves temas complejos, tu mente va rápido, avanzas, entiendes. Cualquier área del saber, ¿quieres entender química? Primero métete a la biología. ¿Quieres entender biología de verdad? Métete a la química, escárbalo ahí,
profundiza, entiende muy bien todo lo que ocurre en las interacciones entre los átomos, la formación de moléculas, en fin, y las macromoléculas, y luego entenderás de manera maravillosa la biología y avanzarás, y cuando veas temas complejos en el futuro, tú lo entenderás rápidamente. No hay que ser superdotado. Eso le decía a Yadá yo Joshua. No piensen que yo soy un superdotado cuando toco temas de biología. El asunto es que me he dedicado bastante, hace como 25, 26, 27 años creo, en mis primeros cursos de biología, pues a darle de alma, biología y química. Nada más de ella no he vuelto a tocar el tema y ha quedado bien grabado en la mente. De tal manera que es fácil entender cualquier tema. No es ser superdotado, es solamente haberte dedicado a las bases. En teología es semejante. Me acuerdo que el 2012, 13, 14, me dediqué bastante a las bases fundamentales de la teología. De tal manera que cuando vengan temas complejos, no es que Jarvis es un superdotado, es más sencillo. Eso lo pueden hacer todos. Y mi deseo, hermanos, es que aquí cada uno de ustedes pueda entender las Escrituras, al menos mucho más incluso de lo que yo puedo leer, entender. Porque ese es el deseo, hermanos, que cada uno de nosotros conozca las Escrituras. Y no se puede hacer eso si no entendemos las bases. Una vez más, no existen superdotados, existen personas que han dedicado su tiempo a ver las bases fundamentales. Tú entiendes la base fundamental, tú entiendes cómo está construido desde el inicio algo, y entonces esto va a fluir. Eso puede ocurrir con cada uno de ustedes. Y para este año he estado pensando hace mucho tiempo que, debido a que ya no estamos estudiando Antiguo Testamento desde hace mucho tiempo, no tenemos un curso al respecto, y para llegar incluso al estudio de las Escrituras, que es el cuarto discipulado, todavía nos falta casi un año más. Entonces he dicho, estaba meditando en mi corazón y he planificado que durante este tiempo, no sé cuánto va a durar, no sé si va a durar solamente un año, no sé si va a durar medio año, si va a durar 2 años, pero vamos a estudiar solamente el libro de Génesis. El año pasado hemos visto el matrimonio, los orígenes en el Génesis, no es así, nada más, pero no hemos tocado más allá de Génesis 3, 4. Esta vez vamos a ver Génesis desde el principio, porque esa es la base fundamental. Esa es la base de nuestra fe. ¿Con qué comienza la revelación de Dios de nuestra salvación? Con Génesis. Y el entendimiento de Génesis es fundamental. Así que yo le voy a pedir que por favor usted lea Génesis durante este tiempo. No sé, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Son solamente unos cuantos capítulos. No es mucho. Revisen su Biblia. ¿Cuántos son? Eso. 50 capítulos. Nada más. Pero no le voy a pedir que en un día lea 50 capítulos. Hoy día solamente veremos, y eso, ni siquiera veremos tanto, leeremos 2 versículos, pero le voy a pedir que usted, para que se familiarice, para que entre en contexto cada vez que hablemos, para que, por ejemplo, el último los que se bautizaron, por ejemplo, Joshua, él pueda tener, cada vez que viene a la iglesia, entender bien claro lo que estamos hablando. Así que Génesis, durante esta semana usted tiene que leerlo. Vaya del Génesis 1 al 3, por ejemplo. O solamente Génesis 1 y 2. Ok. Luego Génesis 3, la caída. Y después el Caín y Abel, el 4. Y así vaya avanzando hasta Génesis del 1 al 11. Durante 15 días, ¿puede leer 11 versículos? Claro que sí. En 15 días vamos a hacer solo 2 mensajes y no vamos a salir de Génesis 1. Pero usted ya va leyendo más. Así que constantemente, por favor, le voy a pedir que termine de leer Génesis, sí o sí, porque esa es la base luego del Éxodo. Y todo el sistema sacrificial y toda la revelación de Dios que ha dado respecto a nuestra redención, a nuestra justificación, a la imputación de nuestro pecado a Cristo, la doble imputación incluso de nuestro pecado a Cristo y de la santidad de Cristo hacia nosotros, está ahí en el Éxodo, se comienza a entender luego después de Éxodo, Levítico mucho más, y en fin. Pero no podemos nosotros avanzar si primero no tenemos un claro panorama, un entendimiento. ¿De qué trata Génesis? ¿Para qué sirve el libro de los Génesis? Hay muchas iglesias evangélicas, muchos predicadores que dicen que Génesis no tiene mucha relevancia para nosotros,
que el Antiguo Testamento no tiene relevancia para nosotros, que solo debiéramos ir al Nuevo Testamento. Y hermanos, no es así. Si realmente queremos desarrollar fe, yo le pido, tenga paciencia con ustedes, que en las mañanas quiero iniciar esto, un estudio del Génesis, donde también haremos predicaciones en base a lo que vamos avanzando, temáticas al respecto cuando vemos un punto en particular, pero por lo general será ver el contexto para que usted pueda entender de qué trata este libro. Así que vaya a su Biblia, por favor, Génesis capítulo 1, ahí se comienza a estudiar las Escrituras, ahí se comienza a conocer a Dios, hermanos. Si usted es fiel en venir cada domingo en la mañana, y no solamente en la mañana, tiene que venir en la noche también, obviamente, ¿no? Para seguir viendo el Evangelio de Juan, la revelación de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Juan. Pero, hermanos, si usted es fiel al venir, de a poco se va a ir construyendo su fe y usted va a tener la capacidad de entender de qué estamos hablando aquí. Así que, por favor, le pido, no debe faltar a cada domingo por la mañana. Seremos interrumpidos en algún momento por la Santa Cena, no importa. Mientras el Señor todavía nos tiene con vida, no nos vamos a apresurar, vamos a ir avanzando lentamente para que los que vayan aprendiendo, los próximos líderes, los próximos diáconos que se puedan levantar y pastores aquí que se puedan levantar en la iglesia, tengan muy bien claro de qué trata las Escrituras. Y cuando vean luego Hebreos, vean Romanos, les sea así de fácil. Hermanos, una vez más, si ustedes me ven predicando, quiten de su cabeza algunos que yo pueda ser algún superdotado que entienda las Escrituras como nadie en el mundo. No es así. No es así. Solamente hice algo, lo que hice con biología, química, física, matemáticas, es lo que estoy haciendo con las Escrituras. O hice con las Escrituras. Ir a la base. Y yo quiero que esa base usted también la tenga. ¿Amén? Por favor. Muy bien, vayamos al libro de Génesis, por favor. Es el primer libro. ¿Qué significa Génesis? Bueno, pues significa comienzo, significa orígenes, eso es. Incluso en el hebreo no está, el nombre no dice Génesis. En la Biblia hebrea no dice de nombre Génesis, sino en el principio. Ese es el nombre. ¿Por qué? Porque así comienza el libro, vean ustedes. Bereshit, ¿no? En hebreo, ¿no? En el principio. Ese es el nombre del libro de Génesis en hebreo. No le han puesto Génesis, sino en el principio, Bereshit. Nada más. Y el segundo libro, Éxodo, ¿saben cómo se llama en hebreo? Vamos, busquen. Es la primera letra. En los nombres hebreos, sus libros ponen las primeras palabras con las que comienzan. ¿Qué dice? Éxodo, vamos. Revisen en su Biblia, verifiquen por favor para que cuando se verifique es mucho más fácil. Deben tener una Biblia física, por favor, ustedes ahí. No el título, sino las primeras palabras del versículo 1. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? Estos son los nombres, eso es. Ese es el nombre de Éxodo. Nosotros lo conocemos como Éxodo, pero los hebreos lo conocen como estos son los nombres. ¿Y sabes cómo se llama el libro de Levíticos? Eso. Así es. Esa es la manera en que los hebreos, sencillo. No necesitan todavía ponerle un título entendiendo todo. No, lo que hicieron fue Moisés, creemos que Moisés escribió Génesis y comenzó a escribir, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra en el principio es Bereshit. El nombre del libro quedó como Bereshit, en el principio. Y así cada libro en el hebreo tiene las primeras palabras, al menos en el Pentateuco, las primeras palabras con las que inicia. Pero Génesis comienza, pues, o significa origen. Génesis significa comienzo. ¿Y por qué deseo que Génesis sea estudiado aquí en la congregación? Porque Génesis, hermanos, sienta las bases, esas bases que se requiere para poder entender la Biblia, para poder entender la salvación, para poder entender la historia de la redención, para poder entender el corazón mismo del ser humano. Todo lo que acontece se requiere tener bases, y las bases que nosotros tenemos las encontramos, nuestro Dios lo ha puesto en Génesis. No vas a poder entender el libro de Éxodo si tú no entiendes Génesis. Hermanos,
en el pasado para mí era un terrible problema porque yo quería desarrollar vida espiritual sin Biblia, ¿no? Sin entendimiento de la Biblia. Incluso hasta me nombraron anciano en una iglesia, el 2008. Fui anciano en una congregación en Lima y yo era anciano, pero agarraba la Biblia como muchos agarran en este tiempo. No, a ver, ¿qué voy a leer? A ver qué dice acá, y así aislado, y no había una conexión y un entendimiento general. Eso yo sé que a ellos les pasa mucho, y por eso no entienden, pues. Ay, ¿con qué voy a comenzar? A ver, voy a leer Mateo. No puedes leer, ya está bien, puedes leer Mateo y empápate de Mateo, pero el entendimiento fundamental comienza, o las bases comienzan en Génesis. ¿Qué viene después de Génesis? Éxodo. La liberación del pueblo de Israel, la Pascua, el cruce del Mar Rojo, en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, la presencia de Dios manifestada, el pacto de nuestro Dios. Eso tú no lo vas a entender si Génesis no lo entiendes. Y ahí sigue avanzando con Levítico. Te vas a dormir, hermano, con toda seguridad. ¿No? Siempre he dicho, ¿usted padece en dormir? Eso incluso le dije a mi esposa el otro día nomás. Hermano, amorcito, no puedes dormir. Vamos, lee Levíticos. No estoy diciendo que las escrituras sean aburridas. Lo que estoy diciendo es que Levítico es de literatura bien difícil, complicada por las ordenanzas y parece insignificada, que no tienen significado las ordenanzas, los utensilios que se muestran ahí, y eso pues a la mente cansa y te aseguro que te va a hacer dormir más que cualquier pastilla. Pero, hermanos, para poder llegar a entender esos libros y todos los demás, los que vienen hasta el Apocalipsis, necesitamos Génesis. Necesitamos entender. Miren lo que dice este comentarista Matthew Henry. Dijo, Génesis es un nombre tomado del griego. Significa el original o las generaciones o el origen o las generaciones. Ahora, ¿por qué es que al final, a pesar que los hebreos le pusieron el nombre en los inicios, ¿no? En el principio, ¿por qué terminaron poniéndole Génesis? Porque aquí vemos la historia pues de los orígenes, de todo lo que ha iniciado. Por ejemplo, la creación del universo, lo encuentras en Génesis. La entrada del pecado y la entrada de la muerte al mundo, la encuentras en Génesis, capítulo 3. El inicio de las artes, la invención de las artes, la encuentras en Génesis. El surgimiento de las naciones, cómo es que se multiplicó la tierra y todo ello, cómo es que son los inicios del estado de las naciones, las encuentras aquí en Génesis. Y por eso Matthew Henry dijo él, es una historia de las generaciones, de generaciones. Por ejemplo, las genealogías de Adán y de Noé y de Abraham y de los otros patriarcas, tú los vas a encontrar acá. A veces mencionamos a Abraham, no entienden de qué estamos hablando algunos. Hay una conexión maravillosa de Abraham con el Génesis, y Génesis nos habla justamente esa genealogía, los orígenes, los descendientes de Adán, los descendientes de Noé, los descendientes de Abraham, los descendientes de los otros patriarcas, los encontramos aquí, necesario para comprender incluso y enseñar allá en la escuelita dominical. Si no hay una comprensión así, podría suceder, no hay una comprensión correcta, podría suceder que estemos enseñando simples historias. Y eso no está bien. Así que, claro que el libro, si te das cuenta en el versículo 1, nomás comienza con la creación del mundo y es Dios quien está creando el mundo, si te das cuenta. Pero sus primeros capítulos, conforme vamos a ir avanzando, y usted lo va a leer en estos tiempos, registran varios eventos importantes, registran entre esos 3 puntos fundamentales en esa historia inicial de la humanidad. Número 1, la caída, que lo ves en Génesis 3. El diluvio, que ves en Génesis 10, creo, 11, si mal no recuerdo. Y el pecado en la Torre de Babel, 7, y después la Torre de Babel entre 10 y 11. ¿No es así? Eso es fundamental entender. Vamos a ir detallándolo lentamente. No vamos a tomarnos apuro, vamos a ir lentamente viendo eso.
Y en cada uno de esos casos que vemos, de estos puntos principales en la historia de la humanidad, con la caída, con el diluvio, con el pecado de Babel, usted va a ver que nuestro Dios responde con severidad, responde con juicio al pecado del hombre, al pecado, a la caída de Adán y Eva, a la caída al diluvio, cuando la humanidad se había multiplicado en maldad, y luego cuando el hombre pues comienza a hacerse un nombre, a construir una torre, y luego Dios también responde siempre con juicio en estos tres eventos principales que nos muestra Génesis. Pero así como Dios responde con fiereza, responde con fuerza, responde con justicia en estos eventos que encontramos en Génesis, nosotros vamos a encontrar también que nuestro Dios responde con gracia. Vean ustedes, en Génesis capítulo 1, vemos que Dios está perdonando, prácticamente está teniendo misericordia de Adán y Eva al no matarlos para siempre y destruirlos en condenación, sino más bien al prometerles un Salvador. Ya veremos lentamente ello. Así que eso vemos en esos primeros capítulos de Génesis, cuando se le reconoce a nuestro Dios como el creador, cuando se reconoce a Elohim, así se le conocía en el Antiguo Testamento, y especialmente en el libro de Génesis. Tú no vas a encontrar la palabra Jesús, tú no vas a encontrar la palabra Jehová al referirte a Dios, vas a encontrar la palabra Elohim. Elohim, esa es la palabra cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no está ni Jesús, ahí no está la palabra Yahvé, ahí no está la palabra Jehová, ¿no? Que es una derivación de Yahvé, no, o el Altísimo, no, ahí tú encuentras la palabra Elohim. Pero vemos que Elohim, que es Dios, está creando, y creemos que esa deidad, ese Dios, es tres personas están ahí, una sola naturaleza divina. Elohim está ahí presente, Él está creando, Él es el Señor, Él es el soberano creador del universo, pero también se muestra a Dios como un Dios de justicia y misericordia, incluso en las respuestas a la rebelión del hombre. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es justo, Dios es implacable, pero a la misma vez vemos su misericordia, a la misma vez vemos su bondad cuando el hombre se rebela, cuando el hombre le da la espalda, cuando el hombre escupe su rostro prácticamente, haciendo de su vida lo que quiere. Dios está respondiendo aquí en Génesis con misericordia. Algunos dicen, no, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios diferente, era un Dios fiero, era un Dios malo, con un rostro enojado. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús lleno de gracia, lleno de amor. No es así. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios también actuó con misericordia para con el pueblo de Israel. Así, la misma misericordia que te tiene ahora a ti, que no eres perfecto, se la tuvo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando al libro de Génesis. Este libro de Génesis se puede dividir en dos partes. Por ejemplo, coja su Biblia, ayúdeme por favor, vaya a su Biblia conmigo, por eso necesita una Biblia física, por favor. Del capítulo, desde los 11 primeros capítulos nos dan la historia primigenia, es decir, la primera historia de la humanidad. ¿Usted quiere conocer cómo comenzó la humanidad? Génesis capítulo 1 al 11. Génesis capítulo 1 al 11. Miren, hermanos, estamos haciendo prácticamente una clase de Génesis, ¿sabes? Una clase de teología. Pero vamos a buscar que tenga aplicaciones prácticas también, para que no sea solamente académico. Pero los primeros capítulos nos muestran esa historia inicial, esa historia primigenia. Vea usted, repase ahí conmigo, ¿qué títulos tiene? Número 1, la creación. Muy bien. Capítulo 2, el hombre en el huerto del Edén. Número 3, la caída. Número 4, Caín y Abel. Sigue avanzando. Los descendientes de Adán. Muy bien. Ahora, ahí vamos a responder preguntas, como por ejemplo, si Caín y Abel eran hermanos y Adán eran pareja, Adán y Eva eran pareja, ¿de dónde, con quién se casó Caín? A ver, ¿con quién se casaron al final los hijos de Adán?
Y la locura que sacan algunos, ¿no? Ah, es que habían otros hombres que Dios creó y toda una locura que se inventan. No, en el pasado se unieron entre hermanos. Nada más, los hijos de Adán se casaron entre ellos. Al principio era así. Ahora, eso obviamente no es bien visto, ¿no? Que entre hermanos estén juntándose. Aunque usted sabe que puede ocurrir que hay hermanos que nunca se han conocido, no saben ni que son hermanos y terminan casándose y teniendo hijos. Hijos muy maravillosos, e incluso hasta cristianos, y después se enteran que son hermanos. Eso puede ocurrir. Pero en el pasado, entre hermanos incluso, se casaban, y eso es lo que ocurrió en el Génesis, hasta que llegó un momento en el que eso se cortó, y entonces, al final de cuentas, todos somos hermanos. Nacimos de uno solo. Pero ya en el tiempo, pasando los años, se fueron a distintas regiones, se hicieron desconocidos y se casaron. Pero al final compartían la misma herencia genética, si se dan cuenta. En fin, entonces, eso es lo que vemos en el capítulo, los 11 primeros capítulos. ¿Qué más viene? A ver, vamos, vea conmigo. ¿Qué más viene? Después de los descendientes de Adán, ¿qué viene? La maldad de los hombres se multiplica. El corazón del hombre manifiesta lo que ocurrió en el huerto del Edén. Pecado, y ese pecado comienza a mostrarse cada vez más. ¿Qué más viene? El diluvio. ¿Qué capítulo es? 7. 7, capítulo 7, el diluvio. ¿Qué más? De Noé. El pacto con Noé, capítulo 9, si mal no recuerdo. ¿Qué más? Los descendientes de Noé. Y de esos hijos de Noé, Cam, Set y Jafet, otra vez nace toda la humanidad. Tú y yo somos descendientes de uno de ellos. De uno de ellos somos. Que se fueron a distintas regiones y de ahí salimos nosotros. Así es. Sigue, por favor. La Torre de Babel, y termina en el 11 la Torre de Babel. Esa primera sección, por favor, esa es la primera sección que nosotros encontramos en el libro de Génesis. Una división de Génesis del 1 al 11 nos dan la historia primigenia. ¿Ok? Luego desde el capítulo 12, que ya no vamos a mencionar los títulos porque es bastante, desde el capítulo 12 hasta el final del capítulo 50, tenemos ahora la historia de personajes principales. En los primeros 11 capítulos se centra en la historia general, pero luego del capítulo 12 al capítulo 50 se centra Génesis en 4 personajes, a saber, Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos 4 personajes, si usted quiere conocer la historia de estos 4 personajes, usted no se va a ir pues a Deuteronomio, no se va a ir a Mateo, no va a ir a Lucas, a Apocalipsis. Quiere conocer las historias de estos personajes, solo tiene que estar entre Génesis 12 a Génesis 50. Así de fácil. Así que, ¿qué es lo que tenemos en Génesis? La historia primigenia. Y luego tenemos la historia patriarcal. ¿En cómo se divide el libro de Génesis entonces? La historia primigenia y luego la historia primigenia, es decir, los orígenes de la humanidad, obviamente incluye la creación del cosmos, del mundo, del universo, y luego desde el 12 al 50 se centra en 4 personajes que todos están unidos a Adán al final, obviamente, porque ¿de dónde más saldría? No son extraterrestres. Abraham, el primer patriarca, Isaac, su hijo, el hijo de Isaac, Jacob, y el hijo de Jacob, José. Eso vamos a estar observando. No sé cuándo llegaremos a ello, hermanos. Todavía vamos a tener un buen tiempo, no sé, 2, 3, 4, 5 años, no sé. Vamos a ver cómo avanzamos aquí con Génesis. Hay mucho por ver, y yo quiero que la iglesia pueda tener una sólida base. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es lo que estamos viendo. Las historias de lo que sucedió en el mundo antes del tiempo de los patriarcas, Génesis 1 al 11, y luego un enfoque en 4 patriarcas en particular, del 12 al 50. Y curiosamente, hermanos, esto es algo curioso, cada mitad del libro se centra en 4 eventos o 4 personas. Por ejemplo, del 1 al 11, otra subdivisión. Del 1 al 11, nosotros que contiene la primera historia de la humanidad, la historia primigenia que le estamos llamando, se ocupa de 4 eventos principales.
La creación que va desde Génesis 1 hasta Génesis 2, del cual nos vamos a quedar buen tiempo aquí, y tal vez en algún momento uno de nuestros hermanos que ha llevado creacionismo nos pueda también hacer una pequeña explicación acerca de nuestro Dios como creación. Una explicación simple, una explicación sencilla, o tal vez sí o tal vez no. Vamos a conversar con ellos quién lo pudiera hacer. Pero lo que vemos entonces en Génesis es la creación. Del capítulo 1 hasta Génesis capítulo 2 vemos la creación de Dios. Luego en el capítulo 3 hasta el capítulo 5, vea usted, vemos la caída del pecado y las consecuencias del pecado, de la caída del hombre. Luego en el capítulo 6 hasta el capítulo 9 vemos el diluvio de Génesis, ¿no? El diluvio que encontramos ahí. Este diluvio, hermanos, usted puede investigar a través de los geólogos y hay evidencia de este diluvio. Evidencia muy clara de que ha ocurrido así, que claro, las escrituras lo muestran. Y luego los eventos que rodearon a la Torre de Babel en Génesis 10 y 11. Miren, 4 eventos en los que se centra de Génesis 1 al capítulo 11. Pero también la segunda mitad del libro, porque tú tienes como Génesis lo estamos partiendo en 2, la segunda mitad del libro también se centra en cuatro, ya no eventos, sino 4 personajes principales. Y en la vida de estos personajes, que es necesario que usted la conozca, que es necesario que usted lo sepa, porque forma parte de la historia redentora, forma parte de la base, del pilar de tu fe. Pastor, ¿para qué me importa conocer a Abraham? Hermanos, es necesario que conozca su vida, las implicaciones de su vida, porque la base de nuestra fe pasa por Abraham, pasa por Isaac, pasa por Jacob, pasa por los patriarcas. De a poco lo veremos. Y vean ustedes, Génesis 11 menciona la vida de Abraham, un idólatra, alguien que no conocía a Dios, hermanos, y Dios lo llama un idólatra. Vivía en Ur de los Caldeos, este personaje llamado Abraham, después de que habían pasado ya muchísimo tiempo desde la creación, el mundo se había poblado, y en esta zona de Ur de los Caldeos estaba viviendo Abraham completamente alejado de Dios, sin conocer a Dios, y Dios soberanamente se le presenta a Abraham y le habla y le llama, y usted ve eso en Génesis 11, comienza un poquito para hacer la conexión entre 11 y 12, y vemos entonces que su historia se cuenta desde el Génesis 12 hasta Génesis 20, si se da cuenta. Esa es la historia de la vida de Abraham, de Génesis 12 hasta el 20. Pastor, no sé nada de Abraham. Ya sabes, desde el Génesis 12 hasta el 20, léete y vas a conocer la historia de la vida de Abraham. Luego nos centramos en la vida de Isaac, que va desde Génesis 21 hasta Génesis 26. Pastor, no sé nada de la vida de Isaac. Pues léete estos libros, unos de estos versículos, no estos capítulos, nada más. Claro, hay una superposición entre la vida natural, entre la vida de Abraham y la vida de Isaac, porque Abraham está vivo y mientras está vivo, pues nace su hijo, obviamente. Y hay una superposición. Pero claramente vamos a ver la historia de Isaac desde el capítulo 21 hasta el capítulo 26. Luego, desde la vida del hijo de Isaac, uno de los hijos, especialmente quien es Jacob. Jacob también tenía otro hermano, pero no se centra las escrituras en ese hijo, se centra solamente en Jacob, que va desde Génesis 27 hasta el Génesis 36. ¿Ve? Y por último, el Génesis, se va a centrar en la vida, en la historia, en la biografía de un personaje previo al Éxodo, llamado José, que va desde Génesis 37 hasta el Génesis 50, como 13 capítulos donde usted tiene la historia ahí de José, sus sueños, cómo es que al final llega a ser como un príncipe de Egipto, ¿no? Como un gobernador en Egipto, y cómo es que el pueblo llega de unas cuantas personas que son los hijos de Jacob, 70 que entran a Egipto, terminan multiplicándose casi hasta 3 millones cuando entramos al libro de Éxodo. Pero eso es, si se dan cuenta. Ahora, en esto que estamos viendo, si nos centramos en cada punto que estamos observando, vamos a encontrar muchísimas implicaciones para cada uno de nosotros. Por eso le digo, usted no debe faltar a la iglesia. Pero Génesis presenta temas, hermanos,
y lo vamos a ver, que apenas se mencionan acá, pero luego son desarrollados en el Nuevo Testamento. Hay temas que se está tocando en el libro de Génesis que luego se van a desarrollar de manera más amplia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando tú vas al libro de Génesis, encuentras el jardín del Edén, encuentras ese río en el jardín del Edén, encuentras el árbol de la vida, es mencionado y después casi ya no es mencionado, ¿no? Pero conforme vas avanzando y llegas al último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, otra vez es revisado estos temas, como el Edén, el río del Edén, y luego el árbol de la vida, es tocado en el último libro llamado Apocalipsis. La serpiente antigua, o la serpiente que toca Génesis 3, ¿no? Y Babilonia, que toca luego Génesis capítulo 11, es otra vez mencionado. Estos juegan papeles importantísimos dentro de los conceptos que se requieren para entender la salvación. Otra vez son mencionados en el Apocalipsis. ¿Quién es la serpiente antigua? Apocalipsis nos lo dice. ¿Quién es la serpiente que estaba en el huerto del Edén? Nos dice Apocalipsis, el último libro. ¿Quién es? Satanás nos muestra. Babilonia, y luego es mostrado otra vez en el Apocalipsis, Babilonia, y nos da la revelación total. Ahora, ¿se da cuenta de ello? Pero Génesis, los temas que se tocan en Génesis, muchas veces no son tocados luego en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero al final sí son desarrollados en su totalidad en el futuro. Génesis se cita bastante en el Nuevo Testamento, muchísimo más que cualquier otro libro, a excepción de Salmos, a excepción de Isaías. Por lo tanto, es el libro más citado del Nuevo Testamento. Tú ves a los escritores del Nuevo Testamento y constantemente están citando a Salmos, están citando a Isaías, y de manera especial están citando Génesis. Constantemente encontramos eso. Un comentarista que ya falleció en 2008, si mal no recuerdo, Derek Kidner, dijo lo siguiente: de hecho, Génesis está en varios sentidos casi más cerca del Nuevo Testamento que del Antiguo. Y algunos de sus temas apenas se escuchan de nuevo hasta que sus implicaciones pueden emerger completamente en el Evangelio. Es decir, hay conceptos en Génesis que son necesarios para que tú entiendas el Evangelio. Muy necesarios. Por ejemplo, en Génesis encontramos la institución del matrimonio. En Génesis encontramos la caída del hombre. En Génesis encontramos los celos de Caín, el juicio del diluvio. ¿No es así? En Génesis encontramos todo ello. Y nosotros luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento cómo es que esa idea del matrimonio o esa realidad del matrimonio que Dios ha creado está para reflejar algo mucho más glorioso: la unión de Cristo para con su pueblo. ¿Sí o no? Eso hemos aprendido. Así como el hombre que cree en Cristo jamás abandona a su esposa, ¿no es así? En el Nuevo Testamento encontramos que esa realidad está basada en el hecho de que Cristo jamás abandona a su pueblo. Pero ¿dónde comienza esta idea? En Génesis. Ahí comienza. ¿Ve? La justicia imputada en el creyente, se va viendo en Génesis. Por la fe Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue declarado justo al creer en el Hijo de la promesa, en el Mesías venidero. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que eso es muy más ampliado. ¿Cómo es que en Cristo se nos es imputada la justicia de Cristo? ¿Ven? Todo eso nosotros comenzamos a ver en el libro de Génesis y comienza a desarrollarse más adelante. Bien, entonces, nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento debemos verlo constantemente como una preparación para nuestra concepción, para nuestros conceptos de redención, de teología, porque si no los vemos así, nosotros vamos a caer en serios problemas de interpretación. Por lo tanto, es Génesis un libro fundamental para aprender.
un libro fundamental el cual usted tiene que conocer su panorama. Mira, hasta ahora usted puede volverlo a ver en las grabaciones. Ya le hemos dado la división del libro de Génesis que le va a servir a usted mucho. Yo les dije al inicio, si usted conoce las bases, lo que venga más adelante usted lo va a conocer. Aunque pueda parecer un tanto aburrido esto, déjeme decirle que esas son las bases para poder entender la fe de manera más clara, más rápida, mucho más profunda. A ver, hasta ahora, ¿cómo está dividido Génesis? En dos partes. De la primera parte, del 1 al 11. ¿De qué trata? Los orígenes, la historia primigenia. Y del 12 al 50, ¿de qué trata? Principalmente los 4 patriarcas, que todos son hijos, ¿no?, de Abraham. Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob, Jacob padre de 12 hijos, pero nos centramos en José. De eso es. Ahora, vayamos a Génesis capítulo 1, por favor, juntos, ¿sí? Porque desde el capítulo 1 al capítulo 11 nos recuerda cosas maravillosas, importantes. Por ejemplo, Dios creó el mundo, pero vean ustedes, Dios es distinto del mundo. Eso es lo primero que usted ve en Génesis. Vayamos a Génesis capítulo 1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo el universo. Él creó los cielos y la tierra. Ah, espérate. Dios creó el universo, pero espérate, Él es distinto a ese universo. Eso es fundamental entender, hermanos. Fundamental. Por eso es cuando llegas al libro de Éxodo, capítulo 20, y cuando ves los 10 mandamientos, Dios dice, claramente le dice a Moisés, no te harás imágenes para adorarme. No adorarás ídolos. No orarás, no te arrodillarás, no te postrarás, no le pedirás nada a nadie. Y si tú me vas a venir a adorar a mí, no te hagas imágenes, le dice Dios a Moisés. Y obviamente nos lo está diciendo a todos nosotros, a cada ser humano. A Dios no se le adora con imágenes. No, pero miren, ahí en el cielo la cara de Jesús. No, mentira. No hay imagen de Dios. Génesis 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todo cuanto existe, pero Él es completamente distinto a lo que ha creado. Eso es lo primero que nos muestra. El mundo salió de Él, el mundo fue creado por Él, pero Él es completamente diferente a Él. Por eso el mandamiento dice, si me vas a adorar, no me adores con imágenes, porque no hay ninguna imagen que me represente. Interesante. ¿Por qué nosotros no tenemos imágenes acá? Respetamos a los que creen en las imágenes, pero creemos firmemente por las Escrituras que están siendo idólatras al adorar imágenes. Porque la Biblia nos dice que Dios es diferente a su creación, y cuando llegas a los mandamientos dice, no te harás imágenes, no las honrarás, no las adorarás, no te inclinarás a ellas. No, sí, pero es la imagen de Jesús. No hay imagen. Dios es diferente a todo lo que existe. No, pero con el sudario de Turín tenemos el rostro de Jesús. No. Si Dios hubiera querido dejarnos imagen en forma, tal vez nos hubiera dejado una radiografía o algo. Pero no, lo que nos ha dejado es su carácter a través de palabras, cómo Él era. No adoramos personas, no adoramos imágenes, adoramos a Dios, porque en el Génesis nos muestra que Él creó el mundo, pero Él es diferente a este mundo. ¿Te das cuenta? Completamente diferente. Y Dios incluso condena fuertemente a quienes adoran imágenes. A pesar de que hay muchos con buenas intenciones lo hacen. Pero Dios condena fuertemente la adoración a imágenes.
¿Qué nos muestra entonces Génesis del capítulo 1 rápidamente? Que Dios crea el mundo, pero que Dios es distinto a este mundo. Pero no solamente eso. Del 1 al 11 nos muestra que Dios ha creado todo, pero Dios no ha creado al mundo y se ha olvidado del hombre. Dios es diferente del mundo, diferente de la creación, pero Dios no es indiferente a la creación. ¿Por qué? Porque Dios, conforme vamos avanzando, usted va a ver cómo Dios va respondiendo. Conforme el hombre reacciona, Dios también reacciona. No es indiferente, no es apático. No lo es. ¿Qué más nos recuerda este Génesis del 1 al 11? Que Dios moldeó su creación de lo simple, de lo básico, de lo simple, lo ordenó a lo complejo, a lo ordenado. De lo vacío que estaba, lo llevó a la plenitud, a como nosotros ahora lo vemos, y los científicos nos ayudan incluso a entender la complejidad de lo que Dios ha creado. De lo simple, de lo básico, Dios ha creado lo complejo. Eso nos muestra Génesis también. Pero también nos recuerda Génesis que el mundo era originalmente bueno. Dios creó el mundo bueno. Eso es lo que dicen las Escrituras. Lo creó originalmente bueno, y por lo tanto, si nosotros vemos corrupción, eso es algo que Dios no ha creado. Eso es consecuencia de la desobediencia del hombre, es consecuencia del pecado del hombre, es consecuencia. Aunque claro que Dios ha decretado todas las cosas, pero Dios creó originalmente todas las cosas buenas. Ahora usted pudiera decir, pero ¿cómo es eso que Dios es soberano y el hombre es responsable? Yo tampoco lo entiendo, pero la Biblia lo enseña. Enseña que Dios es soberano, enseña que Dios ha decretado todo, pero también la Biblia enseña que Dios no es el autor del mal. Dios no ha incitado al pecado. El hombre voluntariamente ha pecado. El mundo fue creado bueno y bueno en gran manera. Pero este mundo que no vemos ahora que es bueno, debe haber sucedido algo para que haya tanta maldad en el mundo. Génesis nos responde a esa interrogante. ¿Por qué el mundo no es bueno ahora? Y especialmente Génesis 3 nos va a responder eso. ¿Qué más? También Génesis nos recuerda que el hombre es completamente responsable de la corrupción de la creación original de Dios. El hombre es el responsable, completamente responsable. Y que el carácter de Dios se revela cuando Dios responde a la corrupción del hombre. El hombre es corrupto, el hombre es responsable de su corrupción, pero hermosamente vamos a ver desde el Génesis cómo es que Dios no aplasta al hombre y consume con su justicia, sino que le responde de acuerdo a su naturaleza santa y de acuerdo a su naturaleza justa. Dios va a responderle al hombre de maravillosa manera, con misericordia, con gracia. Una vez más, Génesis capítulo 1, versículo 2, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué dice el texto? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos dos primeros versículos de Génesis nos ponen cara a cara con la realidad última. ¿Quién es la realidad última? ¿Quién es la realidad última? Dios. Y nos ponen cara a cara con Él, con el protagonista. Dios es el protagonista. Abre las Escrituras y Dios es el protagonista de toda la historia del universo. Hermanos, hermanas, no se trata de tu vida. Eso es necesario que entendamos. No se trata de que tú tienes que ser feliz. No se trata de que a ti te tienen que tratar como rey o como reina. No. Entiende que Génesis abre las Escrituras y es Dios el protagonista. Es su creación, es su mundo. Dios soberano, se trata de Él. Eso es algo que tú y yo como creyentes debemos entender y debemos aceptar y debemos vivir. Si lo hacemos, viviremos tranquilos. Con problemas, pero con paz en el corazón. Se trata de Dios, no se trata de ti. Así que cuando estés enfermo,
y la sanidad no llega a tu vida, tú rápidamente, si entiendes esta verdad, vas a saber, es que no se trata de que Dios me sane. Venir a la iglesia, hacerme creyente, no se trata de que Dios me dé dinero, de que me dé una familia, de que yo me case o de que yo me sane. No. Se trata de Dios. Yo vengo a la iglesia porque ahí adoran a Dios y Dios es el personaje principal del universo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Quieres hacer eso? Porque saben, con esa frase o con esa verdad, un puñado enorme de personas es separado. Porque generalmente las personas buscan iglesia y buscan a Dios para que sea Dios quien les solucione los problemas en los cuales se han metido. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? Y entonces vienen a la iglesia con el deseo de que todo me ha ido mal y ahora sí voy a buscar a Dios. Seguro me ha ido mal porque no me he alejado, porque no he ofrendado y no he diezmado y no estaba en la iglesia. Ahora quiero buscar a Dios, ¿para qué? Porque si le busco va a pasar algo bueno. ¿Qué es ese bueno? Mi vida va a mejorar. No se trata de tu vida. No se trata de ti. Se trata de la gloria de Dios. ¿Qué? Y su gloria, hermanos, Él la puede reflejar, incluso no sanándote de ninguna enfermedad. Llevándote a la peor de las pobrezas, Él puede seguir reflejando su gloria al depositar en ti una fe que se afianza firmemente en Él como Creador, Redentor, como Salvador, como Dios del universo. Y aunque te mate, hasta el último respirar tuyo, tú dices, soy de Cristo, soy de Dios. Él da vida, Él mata, gloria sea a Dios. Génesis rápidamente nos demuestra, esta historia se trata de, no de tu vida, no de tu vida. Yo sé que tienes planes, yo sé que tienes muchos deseos. Acá hay muchos jóvenes que están haciendo una carrera, están terminando una carrera, han terminado una carrera y seguramente tienen planes. Hay jóvenes, señoritas, que quieren de repente planes de casarse, planes de qué sé yo, de irse a pasear por Europa, tal vez, de tener un príncipe azul, una princesa azul. Si tú pones tus esperanzas en esas cosas, estás completamente perdido. Déjame decirte que el cristianismo no es para ti, al menos el verdadero. Si tú quieres seguir engañado, hay muchas otras congregaciones donde puedas ir y te puedan decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te va a hacer próspero. Oh, yo ahora oro ahora y declaro que vas a ser columna financiera en este año. Negocios vas a abrir. Y David dice amén. Hay congregaciones así que no entienden nada, están usando a Dios como un Papá Noel. Comienza entendiendo, no eres el protagonista de esta historia. Abres Génesis y el protagonista de esta historia es Dios. Se trata de Él, se trata de su gloria, se trata de conocerlo y de glorificarle por lo que Él es. Así te mate. Porque Él mata. No es Satanás quien mata. Se la pasan echando fuera a Satanás, espíritu de muerte, y a Satanás que se vaya con su enfermedad, cuando la Biblia muestra que es Dios quien da vida, Dios quien mata, Dios quien enferma y Dios quien sana. Pastor, eso dice, como no conocen las Escrituras, le están dando a Satanás un poder que él no tiene. Se trata, entonces, ¿de quién trata las Escrituras? Conocerlo, hermanos. Es como dice Eclesiastés. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios, conócelo, guarda sus mandamientos. De eso se trata. Y el libro de Génesis, ni bien abrimos, en el principio creó Dios. Antes de la creación, antes de que el mundo exista, antes de que todo haya, estaba Dios. Es su mundo, es su historia. Tú no eres ni siquiera el personaje secundario.
Así que la próxima vez que las cosas no te salgan bien, no preguntes, ¿por qué a mí, Dios? Seguro me falta ayuno. No. Pregúntate, Señor, tú que eres el dueño de todo, ¿para qué estás permitiendo que me pase esto? ¿Qué quieres que yo conozca de ti? ¿Qué quieres que yo sepa de ti? ¿Qué quieres que yo haga respecto a lo que tú eres? ¿Ven? De eso se trata. En el principio, Dios. De Él se trata. En medio de tu salud, sigue siendo Él el personaje principal, no tú. En medio de tu enfermedad, sigue siendo Él el personaje principal. Y aun cuando no sales, porque hermanos, cuando los años avanzan, la sanidad es natural que no nos sanemos. Cuando todavía estamos jóvenes es fácil, un poco más fácil la sanidad. Pero ya cuando llegamos a ciertas edades, la sanidad no es algo que tú debas anhelar más que una vida de conocer al Señor en piedad y en santidad. Conocer a Dios, de eso se trata. Y Génesis nos va a mostrar maravillosamente eso en estos tiempos. Génesis nos muestra la realidad última, al único Dios verdadero. Debemos caminar en esa verdad, en esa realidad, conscientes. Es Dios, no se trata de mí. En este caminar mío es Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cómo yo debo responder? ¿Qué quiere que conozca yo de Él? De eso se trata. Camina este año y camina todos los días de tu vida pensando que tú no eres el personaje principal. Y entonces, incluso cuando te ofenden, tú no te vas a enojar. En medio de la ofensa injusta que te hagan, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que yo responda en esta situación? Es injusto lo que me están haciendo, pero debo hacer prevalecer mi justicia, debo reclamar, debo insultar, debo renegar. ¿O es que hay algo más glorioso que tú quieres hacer en mi vida? Claro. Y la respuesta a la Biblia que nos muestra es mostrar el carácter de Cristo. Que tú seas cada vez más como Él. Génesis nos va a ayudar muchísimo a aterrizar nuestras ideas cristianas que tenemos. Y lo va a hacer maravillosamente. Pero lo primero, no se trata de ti. Se trata de... Tú no eres el personaje principal. Cuando la vida te esté saliendo terriblemente como no lo esperabas, sigue pensando, sigue esta verdad. No se trata de ti. Se trata de Él. Pongamos de pie. Tarea. Léase Génesis del 1 al 11 de esta semana. Lo puedes hacer. Vamos a orar para terminar. Conforme avancemos, cada historia seguramente va a tener muchas aplicaciones. Van a salir sermones en las que nos van a ayudar también en nuestro caminar, al conocer la fe de cada uno de estos hombres. Pero por lo general mi deseo es que conozcan las bases fundamentales. Y entonces, conforme vayamos avanzando, usted va a escuchar enseñanzas y usted lo va a comprender mucho más.